Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10. Tengo la bendición o la suerte que no necesitaba cambiar mi tema, ¿no? O sea, lo que estamos en Romanos, ¿no es cierto? Porque justamente es un capítulo, el capítulo 6, justamente el inicio, donde justo nos toca hoy día, ¿no? Suerte, coincidencia, una bendición, una provisión de Dios, ese ya cada uno lo verá así. Pero la realidad es que hay una hermosa enseñanza en ese pasaje acerca de la resurrección de Cristo. Y más bien tal vez un mensaje contundente e importante que va explicando lo que es la resurrección de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar estos versículos por parte del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Tomamos asiento. Y ese es el afán aquí también del apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Y como dije ya, estamos en la tercera sección, en una tercera parte de la carta a los Romanos. La primera parte, siempre repito eso para que empecemos cuando tú vuelvas a leer en algún rato puedes también reconocer esto. La primera parte Pablo se ocupa de demostrar con contundencia, con lógica y a base también de las Escrituras que todo ser humano, judío y gentil, todos somos pecadores. No hay justo ni uno solo. Esa es la conclusión de Pablo al final. Luego viene cómo este ser humano, hombre y mujer, inundado en pecado, sin embargo puede ser salvado, es decir, puede entrar al reino de Dios y puede vivir con Dios, puede vivir con Cristo. Pablo utiliza una palabra, son justificados pues por fe. Justificados pues por fe, tenemos paz con Dios. Amén. Y estamos en la tercera sección. ¿Qué cambios provoca la gracia de Dios, la misericordia de Dios? ¿Qué cambios provoca en el creyente, en el seguidor de Cristo, al creer en el Evangelio y al vivir el Evangelio? ¿Qué cambio provoca? Y hay muchos cambios. Pablo ni siquiera los demanda. Oye, deben hacer así, así. Pablo reconoce y observa, hay cosas que simplemente por el poder del Espíritu Santo y por la fuerza de la fe y por la fuerza, como hemos dicho hoy día, por la fuerza de la muerte de Cristo y por la fuerza de la resurrección de Cristo, el creyente genuino va a cambiar. ¿Quién dice amén? El genuino discípulo de Cristo va a cambiar. No hay otra. Así lo presenta Pablo, el Evangelio de Cristo. En pocas palabras podemos decir, si una persona no cambia nunca, entonces no vive el Evangelio, así de sencillo. Simplemente no ha entendido, no cree ni nada. Porque el Evangelio de Cristo, la fuerza de su muerte y la fuerza de su resurrección, cambia al creyente. Casi podemos decirlo, quiera o no, obviamente tiene que creer también, ¿no? Pero casi así un poco para exagerar, quiera o no, va a cambiar. No hay otra.
Y eso es justamente, Pablo inicia aquí esta sección, o esta parte, esta enseñanza aquí, sobre el bautismo, ya hemos leído esto, con una pregunta. Porque puede, y ha surgido muchas veces, y a nosotros mismos de repente también, perfecto, o sea, Dios nos perdona. Dios es tan amplio en perdonar. Ya en el Antiguo Testamento enseña eso incluso. Dios es amplio y rápido en perdonar nuestros pecados. Dios es lento para su ira. ¿Dice eso o no? En el Antiguo Testamento incluso ya, no hay ninguna diferencia. Dios no se muestra en el Antiguo Testamento como más estricto y más, así como algunos lo ven, digamos, como viejo enfurecido contra los pecadores. ¿No? Y ahí viene Jesús, ay, paz con Dios, yo los amo todos, ¿no? Y levanta los dos dedos, ¿no? Y todo eso. No, Dios no se presenta en la palabra de Dios así. Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre. Él no ha cambiado, Él no se manifiesta diferente en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Si tú ves a Dios en el Antiguo Testamento, es el mismo que en el cual tú crees hoy día. No hay diferencia, ni peor ni mejor, porque Dios no cambia. En Él no hay variación, no hay sombra. Amén. Él no transforma, Él no cambia. Pero uno podría llegar a esa pregunta, bien, Dios nos perdona. Perfecto. Pero ¿no implicaría de alguna manera, para algunos vivos, podría decir alguien, ¿no? Que piensa, bueno, pero qué buena idea. Como Dios nos perdona, entonces, ¿no será que puedo seguir en el pecado? Pero si Dios es tan bueno, me perdona todo y me ama. Todo el tiempo dice, no, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Oh, pero si Dios tanto me ama, yo creo que al final me va a perdonar todo, no importa lo que yo haga. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hace Pablo al decir en el versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? O sea, Pablo está observando todo lo que acaba de enseñar, el evangelio de Cristo. ¿Y qué podemos decir eso? O sea, Dios es tan grande, tan amplio en perdonar, es lleno de gracia. Siente gracia, aplica gracia sobre los pecadores y los perdona y los justifica y los acepta. Y Pablo dice, ¿y qué pues diremos frente a esto? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, la pregunta que hace Pablo, humanamente de alguna manera, es lógica. O sea, si Dios perdona, entonces al final yo no necesito cambiar. O sea, humanamente hablando, como algunos dicen, en una mente carnal, ¿no? Podríamos pensar así, ¿sí o no? Entonces, si Dios siempre perdona todo, entonces, ¿por qué no permanecer? Si la gracia es tan grande de Dios, ¿no ve? Si Dios perdona y está misericordioso y nos ama y todo eso, entonces, qué buena idea. Pecaremos y vivamos y Dios nos perdona. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el lío? Dile que está a tu lado, esa sería de una mente carnal. Pero eso no es la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la respuesta, dile que está a tu lado, viene inmediata. Hay una inmediata respuesta, directa, contundente, fuerte. Una respuesta, ¿qué te pasa? Dice, de ninguna manera. Dile que está a tu lado, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a pensar estupideces? De ninguna manera. Vamos a permanecer en el pecado porque Dios nos perdona. De ninguna manera, dice Pablo. Seguir viviendo en el pecado. Seguir viviendo en el pecado. De ninguna manera. En ninguna manera. Me encanta esta palabra. Y lo he observado en griego porque me encanta. En griego dice me genoito. Me genoito. Me es no. Pero un no, pero contundente. Como que no. Eso significa me, ¿no? Una negación total, fuerte y absoluta. Me genoito. Y la traducción, Pablo lo dice esta frase. En castellano, en nuestras Biblias, en español, en la Reina Valera, aparece 11 veces. Pero yo he observado, Pablo dice esta frase 10 veces. Hay una traducción que es similar, pero no es exactamente lo mismo. Pero Pablo dice esta frasecita de ninguna manera 10 veces, aunque lo encuentres 11 veces. ¿Me explico? Es en español, pero en griego Pablo lo dice 10 veces, como para completar cada vez que hace Pablo una pregunta que puede surgir, Pablo responde con esta pregunta inmediatamente, de ninguna manera. ¿Es Dios injusto? Dice al comienzo, de ninguna manera. Y las Biblias traducen
de diferente forma, esta frasecita migenoito en griego, la Biblia de las Américas dice, de ningún modo. No hay modo de pensar así, no hay modo de seguir con Cristo de esta manera, permanecer en el pecado porque Dios nos perdona. De ningún modo, dice la Biblia de las Américas. La Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia 95 y la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, por supuesto que no. ¿Podemos permanecer en el pecado porque la gracia de Dios es tan grande? Por supuesto que no. La Dios habla hoy, la NVI, la Reina Valera 60, la Reina Valera actualizada y la Biblia textual traducen de ninguna manera. Una pésima traducción, disculpen a los que les gusta el inglés, una pésima traducción, aunque se sabe a dónde apunta, pero no es tan correcto por ciertas razones que no quiero extenderme en esta hora. La King James Version dice, God forbid, que Dios no lo permita. Es una muy religiosa, ¿no? Que Dios no lo permita. No, es mucho más fuerte. Eso no existe, dice Pablo. Dios no pone a Dios ahí en el medio, como que Dios no lo permita. A veces un poco católico suena, ¿no? Que Dios no lo permita. No es que Dios no lo permita. Eso no existe, dice Pablo. No eches la culpa a Dios por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Podemos echar a Dios culpa por nuestros pecados? ¿Qué diría Pablo? ¿Qué piensas? Por supuesto que no, de ninguna manera. A ver, ¿qué sería una traducción también equivalente y bastante clara frente a esta pregunta? ¿Puede el cristiano seguir viviendo en el pecado porque Dios le ha perdonado, porque Dios le perdona todo? Hay una respuesta a esta frasecita que utiliza Pablo, podría decir así como bien castellano, jamás, jamás. Otra traducción podría decir también, nunca. Nunca. O como Reina Gerse traduce, nunca jamás. Una redundancia todavía, ¿no? Entonces, nunca jamás. Eso no puede ocurrir. No se te ocurra significa. No puedes pensar de esta manera significa, dice Pablo. La idea, aunque observamos diferentes traducciones, la idea de Pablo está clara. No debemos pensar que la gracia de Dios es tan grande. Dios perdona todos nuestros pecados. Dios ama a todos nosotros. Jamás debemos nosotros llegar a una idea, entonces podemos permanecer viviendo en el pecado. Eso no encaja con el evangelio del reino. Eso no encaja con el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Entonces la idea es clara. Viviendo en el pecado y ser nacido de nuevo, para Pablo eso no encaja, no cuadra, no funciona. No, eso no se da, eso es ilógico. Eso no es así. Amén. Amén. Y Pablo ofrece las razones bien contundentes, bien claras en este capítulo. Y Pablo dice, ¿saben cuál es la razón de que tú no puedes pensar así y no funciona así? Es la muerte. Dile a que está a tu lado, es la muerte. La muerte es la razón que tú no puedes pensar así. La fuerza y el poderío de la muerte de Cristo y por ende nuestra muerte también es, dice Pablo, la muerte, nuestra muerte es la razón que no podemos pensar en esos términos. De que Dios es grande en perdonar y nos perdona nomás todo y yo seguiré viviendo disfrutando, dicen algunos, ¿no? Disfrutando el pecado como si el pecado se podría disfrutar. Y Pablo da varias razones y consecuencias, lo que implica el evangelio de Cristo. Y dice en el versículo 3, por favor. Pablo dice, a los que piensan así, parece que algo no han entendido. Algo no saben. Se tiene que ver con el conocimiento también, ¿no? O sea, Pablo pregunta, ¿no sabéis? ¿No han escuchado? ¿No han entendido? ¿No han comprendido el evangelio del reino? ¿No han escuchado lo que Jesús decía al respecto? Y Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en agua? ¿Eso dice? No. En agua de limón, en Coca-Cola. ¿No sabéis, dice Pablo? A ver, la razón es la muerte de que el cristiano nacido de nuevo no sigue viviendo en el pecado.
La razón es clara, porque Pablo dice, porque todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, todos los que nos hemos unido al Señor Jesucristo, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos los que hemos respondido a este llamado, yo creo en ti, yo dedico mi vida a ti, Jesús, tú eres mi Señor a partir de hoy día, tú has muerto por mis pecados y tú has resucitado por mí también, Señor Jesús. Ese es el bautismo en Cristo Jesús. Me he unido a Cristo. Y cuando una persona se ha unido a Cristo, se ha bautizado en Cristo, Pablo dice, eso implica y eso significa, no en primer lugar agua. El bautismo no significa en primer lugar agua. El bautismo significa en primer lugar, fuimos bautizados en su muerte. La fuerza de la muerte de Jesucristo se aplica en nuestras vidas a partir del momento que uno cree en el Señor Jesucristo y una persona se bautiza en agua, por supuesto, ese es el símbolo, ¿no es cierto? Pero debes saber, dice Pablo, debes entender, el día que te has bautizado y has entrado al agua, no has entrado ahí para mojarte. Has entrado ahí para morir. Amén. Por eso digo muy atrevidamente, como gringo alemán, el bautismo no es agua en primer lugar. El bautismo es muerte. Porque tú puedes obviamente entrar al agua. Y hemos entrado todos al agua. Y los que no lo han hecho todavía, les invito, van a poder hacer después de esta prédica. No, entonces hemos entrado al agua. Pero el punto no es mojarse. El punto es entender el símbolo. Es un símbolo el agua, ¿sí? O seguimos con la mente católica. Es agua bendita. Eso a veces es bien, ¿no? Es agua bendita, ¿no? No, es agua. ¿Qué crees? ¿De dónde sale el agua del bautismo? ¿De la pila? ¿Así? El mismo agua que tú usas para lavar la ropa. El mismo agua que tú usas para... de la taza, todas tus cosas que dejas ahí. El mismo agua se utiliza para bautizarte. Es agua. Obviamente no el mismo agua, ¿no es cierto? Que pasa por la taza y después bautizamos. Obviamente eso no, o sea, nada que ver. Obviamente agua limpia, qué sé yo, obviamente, ¿no? A veces utilizamos agua del río. Algunos se bautizan en el río Jordán. Como esta famosa cantante, he escuchado recién de ella, Demi Lovato, ¿lo han conocido? Demi Lovato se llama. Demi Lovato. O Levit, no, Lovato, ¿no? Se había bautizado en el río Jordán. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Solamente se mojó. Aunque sea en el río Jordán, no es por eso más agua bendita. Alguna gente como ella piensa, ahora tengo una nueva vida porque se ha bautizado en el río Jordán. Otro dice, yo me he bautizado en la tina, en un turril, pero por lo menos entendí lo que significa. Esa muchacha no entendió lo que significa, ese es su problema. Piensa que el agua del río Jordán es más santo. Y me he bautizado ahí. ¿Y qué? A ver, dile ahí a esa señorita, ¿y qué? O sea, bien por ti. Claro, tienes plata para viajar. Yo no tengo el dinero para viajar ahí. Ojalá el Señor un día lo haga, no sé. Yo he viajado también a Israel y el río Jordán y todo eso. Y algunos se han bautizado ahí. Yo no. Podría, ¿no? Yo no. Tal vez otros lo harían, yo tampoco digo, ¿no? Pero para mí, no veo la necesidad. En mi fe, en mi corazón, otros tal vez, ay, qué bonita experiencia, está bien. Yo no lo juzgo, ¿me entiendes? Yo no lo juzgo. Si alguien de ustedes viaja de repente y lo hace, gloria a Dios, o sea, felicidades, ¿no? Cada uno siente, ¿verdad? Para con el Señor. Pero yo para mí personalmente no lo vi la necesidad de bautizarme en el río Jordán. Tal vez algunos me digan, pero pastor, qué sonso. Es aprovechar. Tal vez hubiera sido un poco más santito todavía. No cambia nada. Dile a que está a tu lado, no cambia nada. O te bautizas en una tina, en un turril, en un río, en las aguas termales de Camacho, o ¿cómo se llama? En Oruro o Camacho, ¿cómo se llama esto? Capacho, no era Camacho. A Camacho es Santa Cruz. Capacho, ¿no? Aguas termales, Capacho, ahí hemos bautizado también, ¿no? Una vez he bautizado una persona o dos personas en un turril, de esos turriles parados, ¿no? Adentro, ¿no? En una cárcel hemos bautizado una agua como así nomás, porque no había otra forma, ¿no? A veces hacemos esto.
He bautizado a algunas personas que están a punto de morir, no los he llevado a una piscina para realmente yo sea un homicida, ¿no? Yo les he bautizado con una sábana, porque estaba a punto de morir. Justamente a la abuela de la Liz le hemos bautizado con una sábana, porque estaba ya, ¿qué se dice? ¿Desahuciada? Desahuciada, ¿no? Entonces, queridos, muchos se aferran al símbolo. Y a veces tanto como que en qué lugar, mejor en el río Jordán, mejor en tal iglesia, mejor qué temperatura, otros hasta en la cantidad del agua, otros incluso algunos, no, 7 veces tiene que entrar 1, 2, 3, 4, otros en qué frase y con qué ropa y todo. Yo generalmente no sé si están de acuerdo, si alguien quiere bautizarse un día de otra forma lo hará, no hay ningún problema, pero yo bautizo, me pregunta la gente, ¿y con qué ropa especial? Algunos lo hacen con traje blanca y todo eso, ¿no? Así todo. Bien, perfecto, bien por ello. Yo bautizo en un short, en una polera, en un traje de baño. En el mar hemos bautizado. En donde puedes imaginarte. Muchos hemos bautizado en Latina, ¿no? En esta casa en Sucre. Hemos bautizado a mucha gente en Latina. No debemos aferrarnos al símbolo. El símbolo, como símbolo, debe ser interpretado, por eso es un símbolo, porque el símbolo representa algo. Es un símbolo, ejemplifica algo de lo real, y no debemos aferrarnos al símbolo en sí, debemos aferrarnos a lo que es lo real. El símbolo se practica, tal como la palabra de Dios nos lo testifica. O sea, ustedes aquí no bautizan en agua, bautizamos en agua, tal como las Escrituras lo explican. Y así debemos hacerlo y no debemos cambiarlo. Pero ojalá me puedan entender esta mañana. Yo me voy al significado del símbolo. Y eso hace Pablo aquí también, ¿sí? Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, a la verdad, para aumentar esto, han sido bautizados en su muerte? En la muerte de Cristo y en su propia muerte también. El cristiano no solamente debe ser bautizado, no solamente debe participar en el bautismo y ser bautizado. El cristiano debe entender, como dice Pablo, no sabéis, debe conocer y saber qué significa el bautismo. Para Pablo, la muerte es lo real del bautismo. Pablo se bautizó en agua. Algunos que él había bautizado, son pocos, dice él, un tal Gallo creo que había bautizado, dice, ¿no? Todos fueron bautizados en agua, pero Pablo está haciendo el pero sin embargo debemos entender y saber lo que significa. Significa la muerte de la persona que se bautiza. Pablo dice diferentes cosas lo que implican en el bautismo. Acabamos de leerlo, voy a mencionarlo de nuevo. En el verso 2 dice Pablo, los que se han bautizado han muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. O sea, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado si hemos muerto al pecado? Y por eso hace la pregunta, ¿en qué momento he muerto al pecado? Pues en tu bautismo. Hemos muerto al pecado. Verso 3 dice, hemos sido bautizados, entregados a la muerte de Cristo. En el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte a través del bautismo. Para muerte, para eso nos bautizamos, para morir ahí y seguir muerto ahí. ¿Muerto en qué sentido? Ya vamos a observar. 5 también dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Aquí un fuerte énfasis, te has unido a la muerte de Cristo. El cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, su primera fortaleza es la muerte de Cristo porque se ha unido a ella. Y si un cristiano no se ha unido a la muerte de Cristo, no es cristiano. Debemos unirnos a la muerte de Cristo. Considerarnos muertos también al pecado y muertos para este mundo y muertos para nosotros mismos. Porque nos hemos unido a la muerte de Cristo. El verso 6 voy a leer porque es muy importante. Dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ese es el bautismo, dice Pablo, que nos hemos crucificado juntamente al lado de Cristo. Y ahí siempre hago esta pregunta del millón. Y cuando uno ha entendido lo que significa el bautismo, la va a responder correctamente.
Y el que todavía está luchando con ese entendimiento, lo va a responder mal. El ladrón, no hay buen ladrón, ¿no ve? El ladrón arrepentido ahí. ¿Dónde estaba este ladrón arrepentido? ¿En la cruz? ¿Al lado de quién? ¿De Jesucristo? Estaba juntamente con Cristo crucificado. Y ahora viene la pregunta. Esperan la respuesta mejor. Ahora viene la pregunta. ¿Este ladrón arrepentido se bautizó, sí o no? ¿Qué es el bautismo? Crucificado juntamente con Cristo. ¿El ladrón arrepentido estaba crucificado juntamente con Cristo? Entonces, en el significado, sí se bautizó. No entró al agua. Peor. No entró al agua, al símbolo. Él realmente fue crucificado. Realmente murió. Dios es muy amoroso con nosotros, que no nos manda a morir en la cruz. Le dice, muchachos, muchachas, por lo menos entran al agua, pero entienden lo que significa. Amén. Entienden lo que significa. Está bien. Algunas veces, más en Sucre, aquí algunas veces también, pero pregunto a las personas. Es que hice esta pregunta en algún rato porque en la casa la mamá había talado algunos árboles, pinos. Entonces habían unos palos en nuestro patio, palos de madera, ¿no? Y justo en esta época venían unas personas para ser bautizados. Y estaba ahí la tina, ¿no? O en este momento teníamos una pequeña piscinita también, bautizábamos ahí una pequeña piscina de goma estos para armar, ¿no? Y los palos de madera ahí. Y siempre pregunta, explicando el bautismo. Bien, ahora viene la pregunta. ¿Cómo quieres ser bautizado? ¿Te levantamos crucificándole ahí en esta madera? ¿Lo podemos levantar y te matamos ahí bien muerto ahí? ¿O prefieres el agua? Hasta ahora nadie me ha dicho, gracias a Dios, ¿no? Hasta ahora nadie me ha dicho, quiero estar así, crucificado con Cristo, o sea, con clavos, con todo, ¿no? O sea, muriéndote, obviamente, no, nadie me ha dicho, más bien gracias a Dios, ¿no? Entonces, no, mejor el agua nomás. Es que Dios es muy amoroso, amén. Dios es muy amoroso. Es más, no solamente es muy amoroso, sino Él quiere también utilizar nuestras vidas. Claro, si nosotros morimos aquí, entonces, claro, podríamos morir a través del bautismo, creer en el Señor Jesucristo y morir y nos vamos. Pero si hubiera pasado así, nunca hubiéramos conocido el Evangelio de Cristo. Porque se quedaron, todos los creyentes en Cristo se quedaron y nos han predicado. Y así nosotros hoy día también estamos aquí después de bautizarnos en agua, en la muerte de Cristo, pero seguimos aquí. ¿Para qué? Para poder predicar ahora el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, el verso 6 es bien claro, sabiendo esto, otra vez sabiendo. ¿Qué es el bautismo realmente? Es sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Verso 7, insiste Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, es que ya es perdonado, es realmente limpiado de todo el pecado, pero ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que morir. Por eso dice Pablo en verso 7, porque el que ha muerto tiene que morir, ¿no? 8, y si morimos con Cristo, 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Cristo murió al pecado, pero nos invita también, morir al pecado también. Eso sí, mira, hay varios versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, en 10 versículos, en 7 pasajes, Pablo repite la misma idea. Realmente aquí Pablo hace un fuerte énfasis, ¿sí o no? El creyente en Cristo, el que ha creído en el Señor Jesucristo, tiene que haber muerto. No existe otra. Entonces, esta pregunta, ¿podemos seguir viviendo el pecado porque Dios nos perdona? No has entendido, diría Pablo, de ninguna manera, porque has muerto. Y 7 versículos de los 10 explica a Pablo, es que has muerto con Cristo, has muerto con Cristo, has muerto con Cristo, te has unido a la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo vas a seguir pensando en estas barbaridades? El Señor Jesucristo dijo exactamente lo mismo. Pablo no está aquí hablando algo, pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso es justamente el Evangelio. Que el cristiano que quiere seguir a Cristo tiene que morir para poder seguir a Cristo. Pablo decía también como un grano.
Si el grano no cae en la tierra y muere, no dará fruto. Así también nuestras vidas, si no caemos en la muerte de Cristo, no vamos a dar fruto cristiano. No vamos a dar. Solamente el que ha muerto en Cristo, la persona que se ha unido a la muerte de Cristo, y ha muerto para el pecado, y ha muerto, como decía Pablo también, al mundo, y crucificado para el mundo, esta persona va a dar fruto digno de Cristo. El Señor Jesucristo decía, vayamos a Lucas capítulo 9, verso 22. ¿Se recuerdan que, algunos lo llaman Semana Santa, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en la Semana Santa, es decir, una semana antes que muera Cristo, eso lo llaman Semana Santa, ¿no? Una semana antes que muera el Señor Jesucristo, en esta semana y anteriormente también hay ocasiones, pero Jesús en varias ocasiones, también en esta última semana, anuncia su propia muerte, ¿sí o no? Anuncia a sus discípulos que me van a tomar y voy a morir. Pero es interesante cómo el Señor Jesucristo enseña sobre su propia muerte, pero también enseña al mismo momento, en el mismo instante, y ustedes también deben morir. Yo voy a dar mi vida por ustedes, pero ustedes también deben morir. Ustedes deben unirse a mi muerte, en otra parte. Cada vez que Jesús anunciaba su propia muerte, decía, los que me quieren seguir deben unirse a mi muerte. De lo contrario, no va a funcionar, muchachos, así. No va a funcionar. Si ustedes solamente esperan que yo muera por ustedes, pero ustedes quieren seguir viviendo en el mundo, en el pecado, no han entendido, diría Jesús también, de que yo muera por ustedes implica directamente que ustedes también tienen que morir. Observaremos cómo lo expresa Jesús. Dice en el 9:22, Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto último quiero un poco recalcar porque algunos a veces no, que dice al tercer día, no después de 3 días, sino al tercer día. En algún momento del tercer día, Jesús dice, va a resucitar. Bueno, como yapita, ¿no? Ahora, lo importante, Jesús está anunciando su muerte. Jesús está anunciando su propia muerte, que es necesario, dice, que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, padezca muchas cosas y que sea muerto, pero que al tercer día va a resucitar. El siguiente versículo no es solamente que Él muera por nosotros, sino también los creyentes en Él, los seguidores de Él también. Dice Jesús en el verso 23, el siguiente, dice, y decía, ¿a cuántos? A todos. Yo voy a morir. ¿Ya hemos entendido? Yo voy a morir por los pecadores. Pero ustedes también, dice Jesús. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, me quiere seguir, ¿qué debe pasar? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo voy a morir por ustedes, por decirlo así. Yo voy a morir realmente, de verdad en la cruz, por ustedes, para salvarlos y comprarlos con mi sangre. Pero ustedes deben morir cada día. Es decir, no vamos a morir una muerte física en ese sentido, pero sí una muerte al respecto de seguir al mundo, una muerte de seguir nuestros pecados, una muerte en el sentido que ya no voy a seguir con mis propios propósitos, con mis propias ideas de la vida, sino tomar negarse a sí mismo, dice Jesús, que te niegas a ti mismo, y como tú has creído en mí, diría Jesús, como has creído en mí, has creído, debes seguirme a mí, debes seguir mis enseñanzas y debes empezar a vivir como yo te enseñe y te mande. Eso es negarse a sí mismo. Eso es lo necesario para un nacido de nuevo, para un cristiano genuino. Y debe tomar su cruz cada día
Pregunta, ¿qué significa eso? No significa, ¿no? A veces ponemos una cruz en el cuello, ¿no? Ahí como una cadenita. También no hay problema, yo no lo hago, algunos lo hacen, perfecto. Si haya entendido lo que significa tomar la cruz, que no es esto, yo tengo la cruz aquí, mi pastor. Sí, pero eso no significa. O los curitas, has visto como una cruz enorme llevan aquí, ¿no ve? Oh, estoy llevando la cruz cada día. Un ratito, curita. Algo no has entendido. No es ahí llevar en el estómago la cruz, sino es tomar la cruz cada día. Es morirse a sí mismo. Y eso creo que a muchos de ellos también hace falta. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, queridos, ¿qué es tomar la cruz cada día? Es negarse a sí mismo cada día. Es no vivir para mí mismo, sino es vivir para Cristo, es vivir para el reino de Dios, es vivir para el señorío de Cristo, es vivir para aquel quien murió por mí y resucitó por mí. Vivir para Él. Eso es tomar la cruz cada día. El ejecutado a morir en la cruz. Cuando Él efectivamente, así como Jesús, ¿no es cierto?, tenía que llevar su propia cruz en los hombros de madera, ¿no es cierto?, tenía ahí por las calles de Jerusalén, ¿se acuerdan? No, tenía que llevar, no solo Jesús lo tenía que hacerlo, sino todos los que fueron sentenciados a morir en la cruz, llevaban su palito ahí, su madera, su cruz, llevaban ahí, en sus propios hombros. Pregunta, ¿qué iba a pasar con Él en algunas horas? Llevando ahí la cruz, físicamente, llevando la cruz. Se va a morir, va a estar en esta misma madera que Él está llevando, va a estar ahí colgado, crucificado, y unas horas más tarde va a morir, va a dejar de existir, va a expirar y morir y no hay más. ¿Me explico? Ahora, esta persona que llevaba la cruz, así, todavía por las calles de Jerusalén o por cualquier otras calles en el Imperio Romano, ¿qué pensaba de su vida? De sus sueños, de su futuro, de sus anhelos. ¿Qué pensaba al cargar la cruz? ¿Qué pensaba? Ya se acabó. Mis sueños, al tacho. Mi futuro, al tacho. Todo lo que yo anhelaba y deseaba, todo al tacho. Porque unas cuantas horas más, en esta misma madera, me van a colgar y voy a morir. Pensaba, nada más ya. No pensaba ya en nada. Y a quiere llevarnos Jesucristo. Al seguirle a Él. No es malo tener algunas ideas de la vida, algún anhelo, no es malo, pero no es nuestro aferro. No es con cualquier gusto quiero hacer esto, el uno al otro. He comentado, muchas veces he deseado, he anhelado así en mi corazón, ay Señor, así como en una oración, ¿no? Ay Señor, en algún rato, si fuera posible que pudiera viajar. Yo veo un montón de gente viaja ahí a Jerusalén, y yo quisiera viajar también. Pero fue un deseo así ligero, algo como un anhelo, como hijo de Dios uno tiene también, ¿verdad? Pero no he hecho eso un afán de mi vida, ¿me explico? Y Dios no me lo permitió porque tenía algún derecho a hacerlo, sino en su gracia, como un papá, ¿se dan cuenta? Como un papá, bueno ya. Y no porque me he portado bien. No, a ver, pensamos eso, no, se ha portado bien mi hijo. No, ni siquiera por eso. Sino simplemente porque mi Padre Dios, bueno ya, a ti tal vez te va a permitir otras cosas, tal vez más hermosas incluso, no hay problema. Pero el punto es, no te aferras a tus cosas. No te aferras a tu futuro. No lo busques ahí, realizarlo. Muchos hoy día hablan en las iglesias, ¿no? Como si la iglesia fuera la realización de siempre, de mis sueños de siempre. En Cristo por fin puedo realizar todos mis sueños. Creo que algo no has entendido. En Cristo hay un solo sueño, morir. Amén. Es morir. Y sí, como decía Santiago, y si Dios permite que podamos hacer una u otra cosa, amén pues. Pero que sea su permiso, que Él lo permita. Pero no ahí, no sé, con una afán extraordinaria y uno ya se olvida de Cristo, se olvida de predicar el Evangelio. No, es que tiene que lograr el uno, el otro, y uno ya no sirva al Señor, uno ya no va a ir buscando conocerle, uno ya no va a ir adorándole, y sobre todo a costa y todo. Oye, creo que algo no está claro. El seguidor de Cristo debe morir a sí mismo, debe negarse a sí mismo. Y Jesús lo decía también. En Mateo lo escribe, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y sea muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús dijo a sus discípulos en el verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otra vez lo mismo en Mateo, ¿no? Como que está bien claro, cuando Jesús habla de su muerte, habla también de la muerte, de la identificación en la muerte de Cristo de sus seguidores. En Gálatas 6:14 explica Pablo eso de tomar la cruz cada día. Claro, porque como nosotros hoy día como que no vemos a gente crucificada y la gente llevando su cruz, ya no vemos esto. Entonces Pablo nos lo explica qué significa tomar la cruz, qué significa unirse a la muerte de Cristo. En Gálatas 6:14 dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es mi vida, la cruz del Señor Jesucristo. Y de esta manera, por quien el mundo me es crucificado a mí. No solamente yo, sino el mundo también me es crucificado. El mundo está muerto para mí, dice Pablo. Y yo al mundo. El mundo está muerto para mí. Y yo para el mundo también estoy muerto. Eso significa negarse. Eso significa tomar la cruz. Eso significa unirse a la muerte de Cristo. Vayamos al versículo 4 de Romanos 6. Ahora, Pablo enseña aquí bien encajado un segundo tema. Pablo no solamente dice que nos hemos unido a la muerte de Cristo, también nos hemos unido a su resurrección. A su resurrección. Pablo dice, pero ¿qué significa ahora esto? O sea, ya hemos entendido qué significa unirse a la muerte de Cristo. Pablo dice, es que el mundo para mí está muerto y yo al mundo también no estoy muerto. Yo ahora, como decía Pablo también en Gálatas, yo ahora vivo en Cristo y todo vivo en la fe en el Hijo de Dios y todo lo que vivo, ya no vivo yo, ahí está, gracias Milena, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, amén, amén. Entonces, el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él, para muerte, otra vez, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó, también resucitó Cristo, ¿verdad?, de los muertos por la gloria del Padre, así también tú, nosotros, andemos en vida nueva. Es decir, podemos poner los dos símbolos del bautismo en agua. Cuando una persona entró al agua, significa ahí muriste. Da gracias a Dios que no te colgamos una madera, una cruz, ¿no? Sino solo te mojaste, pero entiende por lo menos lo que significa ahora. Que he muerto para este mundo y vivo ahora para Cristo. Amén. Pero cuando sales del agua, y haces como el primer, cuando el pastor es malo, ¿no? Cuando el pastor es malo, te bautiza y no te hace tapar entra el agua, ¿no? Cuando el pastor te quiere, te indica, cierra la nariz y cierra la boca, ¿no? Pero a veces no lo dice, olvídate, no es malo el pastor, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado así? Pero a veces se ve, ¿no? Se ahoga, casi se mueren de verdad ahí, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, pero cuando sale la persona del agua, también tiene su significado, su símbolo. Es un símbolo para algo real. Significa que has ahora resucitado una nueva vida. Así como Cristo ha resucitado, te unes también a la resurrección de Cristo y ahora andas en una nueva vida. Amén. Así lo dice el apóstol Pablo. También igualmente, no sé si en 10 también, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es que Pablo como que considera, bueno, si has entendido que te has muerto, al final la resurrección de Cristo se aplica nomás. Pero lo explica de la misma manera, tan contundentemente, que nos hemos unido a la muerte de Cristo y nos hemos unido a la resurrección de Jesucristo. Dice en el verso 5, en el verso 4 ya lo decía, en el verso 5 dice, plantados juntamente con Él en la semejanza de su resurrección. Utiliza el mismo vocabulario. Así como somos plantados en la muerte de Cristo, somos igualmente plantados también en la resurrección de Cristo. Lo mismo. El verso 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú has muerto en Cristo, ahora en Cristo has resucitado para no servir más al pecado.
Ahora, ¿cuál es tu servicio? A Dios, a Cristo, a su reino. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos. Eso tiene que ser tu fe. 8. Creemos que también viviremos con Él y viviremos en Él. Y no solo en el futuro como algunos, no, ahora. Ahora es vivir en Cristo. 9. El que se ha unido a la resurrección de Cristo, la muerte no se enseñorea más de Él. Como decía Jesús, aunque muere, vivirá para siempre. Aunque en algún día la muerte física nos va a alcanzar. A no ser que Cristo vuelva antes que te muere, es otra cuestión ya, ¿no? Pero la muerte física nos va a alcanzar. Por eso nos cuidamos nuestra salud, ¿no es cierto? Por eso hacemos ejercicio, está todo bien. Buscamos no comer demasiado cosas cochinitas, ¿no es cierto? Alguna vez nomás, ¿no? Entonces, es así. Pero un día vamos a morir, así físicamente hablando. Pero no vamos a morir para siempre, porque en Cristo ya hemos resucitado juntamente con Él. Pero también va a haber una resurrección real también, no solamente de identificación, sino también de la realidad. La muerte no se enseñorea más de Él, verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero ahora que tú vives, pero en cuanto vive, ¿para quién vives ahora? Para Dios. Para Dios, ya no para ti, ya no para el mundo, ya no para las exigencias del mundo, sino para Dios. Al final, todo lo que hacemos nosotros en esta vida, debemos empezar a desarrollar esta pregunta. Todo lo que yo voy a hacer, de alguna manera, agrada y glorifica a Cristo en mi vida. Y si algo realmente perjudica y blasfema el nombre de Dios, no gracias, porque yo he muerto para este mundo. Amén. El apóstol Pablo es muy amable. Aunque escribe una carta, algunos temas aquí claros, algunas cositas difíciles, en Romanos 6, como él escribe más cartas, en otras cartas, a los Colosenses, capítulo 3, por favor, nos explica bien clarito qué es eso de la resurrección, de que nos hemos unido a la resurrección de Cristo. ¿Qué significa? Y Pablo dice en Colosenses 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, tú te has unido a la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué implica ahora eso para tu vida? Como tú te has unido a la resurrección de Cristo, dice Pablo, buscad las cosas de arriba, es decir, del reino de Dios. Amén. Buscad las cosas ahora de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra? ¿Dónde está sentado? En su reino. Pablo utiliza esta ilustración de arriba porque eso encaja en nuestra mente, así, ¿no es cierto? No es que ahí está, digamos, ¿no? Sino arriba quiere decir en su reino. Tienes que buscar, como decía Jesús, todo tu afán de tu vida es buscar primeramente el reino de Dios. Es lo mismo, es la misma enseñanza. Amén. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo, en la tierra, en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque tú has muerto en Cristo, te has unido a la muerte de Cristo y te has unido a la resurrección de Cristo. Y insiste Pablo, 3, y da la razón. ¿Por qué debes buscar las cosas de los reinos? ¿Por qué debes poner las cosas en la mira, en las cosas de arriba, no en la tierra? Es sencillo, porque habéis muerto. La misma enseñanza. Pablo no iba de iglesia en iglesia a enseñar otras cosas, sino siempre el evangelio del reino. Amén. Porque habéis muerto. Y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Tú estás ahora en Cristo. Es otro término para decir lo mismo. Ahora estamos en Cristo. El verso 5, las implicancias. Haced morir. Eso es cada día, tomar la cruz. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿A qué se refiere Pablo? Fornicación, impureza, pasiones, en los cuales, dice el verso 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Claro, todos nosotros antes de convertirnos vivíamos todas nuestras cochinadas, ¿sí o no? Yo por lo menos, no sé si tú. ¿No? Entonces vivíamos ahí, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Verso 10. ¿Qué nos toca ahora? Revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.
O sea, unirse a la resurrección de Cristo significa ir renovando nuestra mente cada día, ir renovando nuestro corazón cada día, ir renovando y dejando todo lo terrenal en nuestra vida, hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Ese es un proyecto de vida, ¿me explico? Hacer morir lo terrenal en mí. Ya me he unido a la muerte de Cristo, ya me he unido a la resurrección de Cristo, pero ahora me toca, tal como Jesús decía, tomar la cruz cada día, hacer morir lo terrenal cada día en mí. Es una lucha que tú tienes hasta el final de tu vida. No es algo, ahora ya soy santo, ya nadie viene a mí. Cuidado, Pablo dice también algo al respecto, ¿no? Cuidado, el que cree que está bien parado, cuidado que no caiga. Mejor es tener cuidado cada día, hasta que Cristo te llama a su presencia. Hasta el pastor puede caer en cualquier estupidez si no tiene cuidado. ¿Me explico? No por ser pastor, sino cualquiera. Debemos buscar el reino de Dios cada día. Debemos crucificarnos cada día. Debemos llevar la cruz cada día. Un día ya nos hemos unido así, al creer en Cristo. Pero ahora hay que vivirlo cada día. Pedro también decía al respecto, voy a leer simplemente en el capítulo 4, verso 1 al 3, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ya no quiero vivir esto, dice. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, en el cuerpo físico, se dan cuenta carne, ¿no? Aquí es el cuerpo físico. Para el tiempo que resta, es decir, el resto de tu vida, puede ser, en algunos casos aquí, 60 años, otros casos 50 años, otros casos 20 años, otros 10 años, otros tal vez van a vivir 5 años nomás ya. No sabemos hasta dónde Dios nos permita, ¿verdad? De todas formas, para no vivir el tiempo que resta en este cuerpo conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro es muy enfático, igual como Pablo. Pablo decía, de ninguna manera. Y Pedro dice, basta. El verso 3, 1 Pedro 4, 3. Basta. Aquí conjugado dice, baste, ¿no? Suficiente. Es suficiente, dice Pedro. Pedro decía lo mismo como Pablo. Pablo decía, de ninguna manera. Pedro decía, es suficiente. Ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los hombres, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la fuerza de la muerte de Cristo, de que nosotros nos hemos unido a su muerte y hemos muerto también a nosotros mismos, nos negamos, seguimos a Cristo, porque nos hemos unido también a su resurrección, siguiendo a Cristo, buscando los reinos de Dios y anhelando las cosas de este mundo, porque el mundo está crucificado para nosotros y nosotros también hemos muerto al mundo. Y esa es la vida cristiana. Alguien decía, esa es la vida cristiana normal. Es la vida cristiana normal. Eso es lo evidente, eso es lo normal, así debe ser. Todo el resto es invento de los hombres. Nos hemos unido a la muerte de Cristo, esa es nuestra fortaleza. Y nos hemos unido a la resurrección de Cristo, esa es nuestra fortaleza. Y así marchamos en esta vida para buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Amén. Muchas gracias, Señor, te damos. Gracias por traer este entendimiento de tus escrituras, Señor, para que podamos entender realmente en qué consiste evidentemente la vida en tu reino. No consiste en pensar conforme lo humano, sino consiste en pensar en tu evangelio, de tu señorío y de tu reino. Es tan sencillo que nos hemos unido a tu muerte. Tú has muerto por nosotros los pecadores y nos has limpiado y nos has perdonado y nos has aceptado en su reino, en tu reino. Nosotros nos hemos unido a esta muerte y nos has dado una nueva vida. Andamos en nueva vida por tu resurrección. Queremos conocer, como decía Pablo también, el poder extraordinario de la resurrección. Este poder que actuó para que tú puedas resucitar, Cristo. Este poder podemos conocer
para experimentar un cambio de vida en nosotros. A veces pareciera más fácil sanar a un enfermo que una persona pueda cambiar su estilo de vida para que sea para tu honra y para tu gloria. Pero para eso está el poder de tu resurrección, para cambiarnos, para transformarnos, para expresar cada día tu reino en este mundo, Señor. Nos comprometemos en esta mañana porque hemos muerto a buscar tu reino en primer lugar. Nuestro afán en esta vida es buscar tu señorío, es buscar tu reino, es buscarte a ti, Señor, es agradarte a ti, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Amén y amén.